Nos quedamos en el capítulo de Lucas, en el versículo 23. Así que vamos a empezar con el versículo 23 y dice las palabras de Dios. Y vuelto a los discípulos, les dijo: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces un doctor de la ley se levantó para probar a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Jesús le dijo: has respondido bien a esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendió por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. Verso 35. Al partir el siguiente día sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos considera que en realidad era su prójimo? Verso 37. El doctor de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Muy bien, una vez más vamos a orar. Por favor, amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Mi Dios, hemos leído tu palabra. Una vez más, queremos pedirte, por favor, que nos ayude a entender tu palabra. Por favor, cúbrenos bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder entender esta historia tan bella y preciosa que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Señor, el tiempo que tenemos es hasta las 8:30, hasta donde lleguemos. Por favor, dirígenos y ten control de nuestra mente. Bendice a cada persona que nos está escuchando a través de Zoom. Sé con ellos. Tú conoces su situación y su condición. Te quiero pedir como ministro, Señor, que tú le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el versículo 23 del libro de Lucas, capítulo 10, versículo 23, dice: y vuelto a sus discípulos le dijo: dichosos los ojos que ven los que vosotros veis. Cuando Jesús le dice dichosos vosotros lo que veis, en pocas palabras diciendo dichosos ustedes, o sea, que sus ojos, dichosos porque están viendo lo que muchas personas en el pasado desearon ver. Entonces, cuando nosotros analizamos esos y nos ponemos en la posición de los discípulos, es obvio que los discípulos no entendieron lo que Jesús le dijo. Que los discípulos no entendieron que Jesús estaba refiriendo a que dichosos los ojos de ellos por estar viendo a Jesús. Dichosos los ojos de ellos por estar viendo al Salvador del mundo, al Redentor del mundo. Dichosos los ojos de ellos por estar viendo al Creador del mundo. Qué cosa más bella. Pero como ellos no sabían en realidad que era Jesús, pues entonces veían, pero no sentían en realidad lo que Jesús le quiso dar a entender a ellos. Ellos quizá a lo mejor pensaron que dichoso ellos por estar viendo la maravilla que estaban viendo, ya sea la naturaleza, ya sea un río precioso, o ya sea el lago, ya sea la playa,
ya sea un bosque, ya sea una plantación de un viñedo. O sea, ellos jamás en la vida pensaron que Jesús se estaba refiriendo a él mismo. Así que vuelto a los discípulos le dijo, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Y es verdad, es verdad. ¿Cuánto no daría yo por ver a Jesús? Verlo cara a cara, abrazarle, arrodillarme ante él y adorarle. No que necesito verle para adorarle, porque yo le adoro sin verle. Mi fe que tengo en él me hace a mí adorarle, me hace a mí humillarme ante él, por fe. Pero mis ojos no han visto lo que los discípulos estaban viendo. Y los discípulos en ese momento, ninguno de ellos se arrodilló y le adoró, ninguno de ellos. Y se supone que por lo menos tres de ellos en ese momento se arrodillaran y se le abriera más el entendimiento. Aquellos tres que estuvieron en la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago, que vieron la transfiguración, pero en ese momento tampoco entendieron, porque no se arrodillaron para adorar lo que sus ojos estaban viendo, lo que sus ojos estaban contemplando. Ahora, ¿qué sus ojos estaban contemplando? A un ser humano. ¿Qué sus ojos estaban contemplando? A un maestro. ¿Qué sus ojos estaban contemplando? A una persona que tenía poder para hacer milagros. ¿Qué sus ojos estaban contemplando? A una persona que tenía poder para resucitar a los muertos. ¿Qué sus ojos estaban contemplando? A una persona que hablaba muy bien, que tenía un mensaje poderoso y que muchas personas le seguían. ¿Qué sus ojos estaban contemplando? Al Hijo de María. Pero sus ojos estaban contemplando lo que mis ojos desearían contemplar. La respuesta es no. ¿Usted cree que los ojos de ellos estaban contemplando con sus mentes porque estaban viéndolo, pero su mente era otra cosa? Mira la esencia. Si Jesús se me aparece ahora mismo, no va a haber ninguna diferencia entre el Jesús que le está hablando a ellos y el Jesús que ha de venir por segunda vez. La diferencia es una marca, pero por de ahí el mismo Jesús. Ahora, ¿qué sus ojos estaban viendo? Lo hemos desglosado. Si Jesús se le aparece a usted, que usted va a ver a su Salvador, a su Redentor. Y lo primero que usted va a hacer es que va a caer de rodillas, se va a desplomar de rodillas y va a adorar a Jesús. Eso es lo primero que usted va a hacer. Eso es lo primero que yo haría, caer de rodillas y glorificar a Jesús y besar sus pies y abrazar sus pies y abrazar a Jesús. Es lo que yo haría. Decirle, tú eres mi Salvador, mi Redentor, tú eres mi Dios. Dichoso mis ojos si vieran a Jesús antes de venir por segunda vez. Y es verdad, es cierto. Y ellos lo estaban viendo allí, lo estaban contemplando allí. Pero su mente tenían otra cosa de él. Su mente no tenía lo que mi mente tiene hacia Jesús. En ese momento, estoy hablando en ese momento. Sabemos después qué ocurrió cuando Pedro reconoció quién era Jesús. Estoy hablando en ese momento, ahí. ¿Qué tiene mi mente acerca de Jesús? Lo que su mente no tenía acerca de Jesús. Pero sus ojos estaban viendo lo que mis ojos no han visto. Los ojos de ellos estaban viendo lo que los ojos suyos no han visto. Y yo sin verle, y usted sin verle, adoramos al Jesús que en ese momento ellos no estaban adorándole como Salvador. Que en ese momento no le daban mérito, no le daban honra como Redentor. No le daban honra como Dios encarnado. Porque no creían que Jesús era Dios encarnado. Por eso que Jesús le dice, y vuelto a sus discípulos le dijo, dichosos los ojos que ven, o sea, dichosos los ojos de Pedro, de Juan, de Santiago, de Felipe, dichosos los ojos de ustedes, por lo que están viendo. Sus ojos ven, pero su mente hay otra cosa. ¡Wow! ¡Qué cosa más poderosa! ¡Qué cosa más bella! Vosotros veis. ¡Wow! Yo quiero preguntarte a ti, ¿le gustaría a usted ver a Jesús antes de que Jesús venga por segunda vez? A mí me gustaría verle. Si me dieran ese privilegio, wow, de verle, contemplarle. Decime, dime, aquí estoy, me quería ver, contémplame. Qué cosa más bella. Imagínense que Jesús le diga a Rafaelina, aquí estoy, quería contemplarme.
aquí me tiene. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué haría Gladys si Jesús le dijera, aquí estoy? Me quería contemplar. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos? Usted que nosotros vamos a bendiciones, Jacqueline. Qué bendición que si Jesús le dijera a Jacqueline, aquí estoy, Jacqueline. Anhelaba verme antes de mi segunda venida. Aquí estoy. Estoy analizando esto en una posición hipotética. Sabemos que eso no va a ocurrir, eso lo sabemos. Y nosotros no necesitamos verle para adorarle, para glorificarle, para reconocer que la presencia de Dios, de Jesús está, aunque no la veamos. Aunque mis ojos no pueden ver, su presencia está. Y estará con nosotros. Se fue y está. Él dijo, donde hay 2 o 3 mi nombre, ahí estoy. Y en mi hogar hay más de 4. Y mi esposa y yo en el nombre de Jesús, aquí está Jesús. Amén. Qué cosa más maravillosa. Lo que mi mente puede imaginárselo sin mis ojos ver. Y los ojos de ellos viendo y su mente no se imaginaba nada. Porque no tenía la experiencia que usted y yo tenemos acerca de Jesús. No tenían la historia que usted y yo tenemos acerca de la historia de Jesús. Nosotros hoy en día y ellos en ese momento, ellos vieron tantas cosas y nosotros tenemos más cosas que ellos. Nosotros tenemos la historia desde Génesis hasta el Apocalipsis y sabemos en realidad cosas de Jesús que ellos en ese momento no sabían. Y nosotros lo sabemos gracias a la palabra de Dios, gracias a la historia, gracias a la inspiración, gracias a los discípulos de Jesús que determinaron escribir, y nosotros al leer la palabra damos por sentado por fe que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús vino a esta tierra, que Jesús se le apareció a los discípulos, que Jesús se le estaba contando estas cosas a ellos y ellos no entendían en realidad quién era Jesús. Pero sus ojos veían. Y veían constantemente. Pero su mente había otra cosa. Iglesia, hoy en día es función inversa. No es lo que usted ve, es lo que tiene en su mente. Porque ellos lo seguían porque lo veían. Ellos le seguían porque sabían que era un maestro y tenía poder y autoridad para hacer muchas cosas. Y eso hacía que ellos siguieran a Jesús. Ellos no seguían a Jesús porque reconocían que Jesús era el Salvador, porque reconocían que Jesús era Dios encarnado, porque reconocían que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y el tercer día iba a resucitar. Ustedes saben que ellos no tenían eso, ellos sabían eso, pero le seguían por las cosas que sus ojos estaban viendo. Y nosotros le seguimos no por las cosas que vemos de Jesús, porque no vemos ninguna. En términos físicos, Jesús haciendo. Sí vemos a Jesús haciendo cuando sana a alguien, cuando se hace un milagro. Sí vemos a Jesús haciendo cosas cuando transforma mente, transforma corazones, transforma carácter. Sí, eso vemos a una persona que en un momento dado era una persona de una conducta, un borracho, vamos a poner un borracho, un drogadicta, y de repente cambia totalmente esa conducta. Vemos a Jesús obrando en esa persona. Sí vemos esas cosas. Vemos a Jesús obrando, porque Jesús está obrando. Por eso dijo bien claro, Él está con nosotros obrando en el Espíritu. Pero ¿lo vemos hacerlo físicamente a Él? No. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros, sea lo que sus ojos ven. Verso 24. Os digo que muchos profetas, cuando dice muchos profetas, está incluyendo a esos profetas que no vieron a Jesús y profetizaron acerca de Jesús. Porque Elías sabemos que fue al cielo y al fue al cielo pues estaba allí. Y Elías y Moisés en la transfiguración vieron a Jesús. O sea que aquí no se está incluyendo ni a Elías ni a Moisés. Pero si vamos a poner a Moisés antes de la resurrección, lo incluimos. Y si es Moisés después de la resurrección, no lo podemos incluir porque Moisés y más la transfiguración, Moisés y Elías con Jesús. Pero ¿y qué usted me dice a mí de Eliseo? ¿Y qué usted me dice a mí de los patriarcas, de Abraham, de Jacob? ¿Y qué usted me dice a mí de los reyes? De David.
Perdón, de Daniel. Sí, no, rey David, perdón, de David. ¿Qué usted me dice a mí de David? Y a Daniel entonces sería como profeta, que ahí caería. Entonces, Jesús está diciendo, dichoso, os digo que muchos profetas, reyes, desearon ver lo que vosotros veis. Desearon ver, anhelaban ver, pero no lo vieron porque no era el tiempo. No porque no tenían las cualidades para ver. Porque si era por cualidad, entonces los discípulos tampoco podían verle. ¿Ve cómo Dios obra? Qué maravilloso es Dios. Entonces, y no lo vieron. Y oír lo que oí y no lo oyeron. En pocas palabras, Jesús está diciendo, muchos desearon verme y no me vieron. Muchos desearon escucharme y no me escucharon. Sin embargo, ustedes me están escuchando y me están viendo. Pero en realidad no le están dando mérito en realidad al que le habla y al que está ante ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, lo lindo es que Jesús sabía el por qué ellos lo hacían. Y Jesús sabía que iba a llegar un momento dado en el que ellos iban a desear volverle a ver cómo lo estaban viendo. Porque cuando el momento que ellos reconocieron quién era Jesús, ya Jesús no estaba. Para entonces ellos darle los atributos físicamente a él como tenían que dárselo. Ya tenían que dárselo por fe, como usted y como yo. La diferencia es que ellos tenían una memoria de lo que vieron y nosotros no tenemos esa memoria porque no lo hemos visto, no lo hemos visto, pero por fe creemos y adoramos y glorificamos sin verlo. En un momento dado tuvieron ellos que hacer también lo mismo. Y la persona a la cual también ellos hicieron discípulos, ya Jesús no estaba, tuvieron que hacer lo mismo. La pregunta que yo quiero hacerte a ti, basándome en el versículo 2 y en el versículo 3, es la siguiente. ¿Cree usted en Jesús sin verle? ¿Usted le da honra a Jesús sin verle? ¿Usted sabe que Jesús es Dios encarnado, su Salvador, que vino a este mundo a morir por usted? ¿Usted reconoce eso? Amén. Ese es lo más importante. Entonces, basado en eso, vamos a ir al versículo 25 ahora. Al versículo 25 ahora. Dice el versículo 25. Entonces, un doctor de la ley se levantó. Se levantó de donde Jesús estaba y Jesús estaba hablando. Y dijo, para probar a Jesús, y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que hace. Ahora, yo tengo que hacer una pregunta ante esto, basándome en la conducta y en las expresiones del doctor de la ley. Tengo que hacer una pregunta. Y la pregunta es, cuando el doctor de la ley estaba escuchando a Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, ¿usted cree que le dio mérito a lo que Jesús estaba diciendo? ¿Usted cree que él le dio mérito que Eliseo, cuando profetizó acerca del Mesías, y David, el salmista y el rey David, cuando hablaron de David de la profecía de 70 semanas, se estaban refiriendo a Jesús? Porque estamos hablando aquí que tenemos a un doctor de la ley, a una persona que estudiaba acerca de los profetas, que estudiabas acerca de los reyes y de los patriarcas también. Está hablando de una persona que estudiaba lo que conocemos como el Antiguo Testamento para entrar ya en palabra. Y todo el Antiguo Testamento, toda la profecía, todas giraban ¿a quién? A Cristo Jesús, apuntaban todo a Cristo Jesús, al Redentor. La primera profecía que se da se encontramos en Génesis, en el capítulo 3, y esa apunta a Jesús. Toda la profecía apuntaban a Jesús. Y el doctor de la ley sabía eso. Ahora, cuando el doctor de la ley escucha lo que Jesús está diciendo, es que los profetas desearon ver lo que ellos estaban viendo, especialmente a los discípulos, ¿verdad? Pero él estaba ahí escuchando, pero dice se levantó, y se levantó era porque estaba ahí. Así que cuando Jesús estaba hablando, el doctor de la ley, la pregunta es que yo me quiero hacer la siguiente: ¿cómo él estaba mirando a Jesús? ¿Qué mérito le daba a Jesús? Cuando él escuchó a Jesús hablar,
¿Cómo usted cree que él escuchó a Jesús? Le escuchó reconociendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús era su Salvador, que no había un profeta en la tierra que por encima de Jesús, que ni Elías que estaba en el cielo por encima de Jesús, que ni el mismo Moisés que estaba en el cielo por encima de Jesús. Y si Moisés estaba en el cielo, Elías estaba en el cielo, era gracias a los méritos de Cristo. Era gracias a la profecía que apuntaba que Jesús se iba a morir para que salvar la vida y ellos pudieran estar en el cielo, que estaban en el cielo mucho antes de merecer estar en el cielo. Porque usted tiene que reconocer y tenemos que reconocer que tanto Elías y Moisés y Enoch estaban en el cielo mucho antes del tiempo que estuviera en el cielo. Porque para poder estar en el cielo tienen que estar en el cielo a través de Cristo, del sacrificio de Jesús. Pero Jesús lo que hace es que previamente toma la decisión y le da a ellos para que estén en el cielo, en la presencia del Padre. Y si eso, ellos estaban en la gracia, ¿a quién? A Jesús. ¿Usted cree que ese doctor de la ley estaban reconociendo y analizando lo que usted y yo estamos analizando? ¿Usted cree que ese doctor de la ley reconocía que Jesús en realidad era el Salvador del mundo? Y que si él estaba vivo era gracias a Jesús. Aunque él no creyera, en realidad, si estaba vivo era gracias a Jesús. Y era verdad, iglesia. Si había esperanza y vida en el tiempo cuando Jesús estaba, era gracias a Jesús. Y si hoy en día estamos vivos, es gracias a Jesús. Y si mañana el mundo sigue, es gracias a Jesús. Pero ¿cuántas personas como el doctor de la ley cuando escuchan a Jesús en realidad no dan el mérito a Jesús? Lo que quieren es cuestionar a Jesús, rechazar a Jesús. Y todavía puedo yo hacerle más preguntas a la actitud o al carácter del doctor de la ley. Porque otra pregunta que yo puedo hacerle al texto y al texto en base al doctor de la ley, a su actitud y a su forma de ser, cuando él toma esa decisión de probar a Jesús, la pregunta que yo quiero hacerle al texto, a él, es la siguiente. ¿Fue dirigido por el Espíritu Santo? ¿O fue dirigido por el Espíritu de Satanás? Entonces, ¿de qué le valía tanto estudio? ¿De qué le valía tener un título doctoral en el sentido del conocimiento acerca de Abraham? Porque si posiblemente se fuera a estudiar sobre la historia de Abraham en ese momento, aparte de Jesús, quizá no había una persona por encima que él, porque era el doctor de la ley, conocía bien el Torá, cada historia. Si había alguien allí que podía enseñar acerca de la historia del Antiguo Testamento, era este hombre, que dedicaba parte de su vida a estudiar y a investigar la palabra de Dios. Pero que ese estudio de la palabra de Dios, en vez de acercarlo a Jesús, lo que hizo fue que lo alejó de Jesús. Esas son las cosas que yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que dedique tantos años al estudio de la palabra de Dios y su conducta lo aleje de Jesús? Porque este hombre, este doctor de la ley, que no le voy a quitar su título, no soy quien para quitarle el título, porque si Lucas le dio el título, tengo que dárselo. Pero tenía un conocimiento, que ese conocimiento, en vez de acercarlo a Jesús, lo hizo fue que lo alejó de Jesús. Este conocimiento acerca de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés, que posiblemente quizá yo nunca llegue a tener mientras vive en esta tierra, el conocimiento que él tenía acerca de Abraham, acerca de Jacob, acerca de los reyes, acerca de la historia de Israel, quizá yo nunca llegue a tenerla mientras en esta tierra. La tenía y la pregunta es ¿para qué la tenía? Esos conocimientos, en vez de acercar lo que hizo, lo alejó. En vez de ser un instrumento de Dios, fue un instrumento del diablo. Por el simple hecho de que no pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Por el simple hecho que no pudo reconocer y aceptar que Jesús, si quería comer con mano sucia, comía con la mano sucia. Por el simple hecho que no quiso aceptar que si Jesús no determinó que sus discípulos oraran y ayunaran, porque Jesús determinó que no era el momento, ya simplemente por eso tenían que tomar posiciones negativas acerca de Jesús. Ya simplemente porque Jesús no quiso seguir la tradición de los fariseos, de los saduceos y de los doctores de la ley, ya Jesús no era lo que ellos pensaban que era. Hay cosas, hermano, que déjenme decirle que a veces hay situaciones que llevan a un ser humano a rechazar a Jesús por el simple hecho de que hay cosas que si uno no sigue ciertas cosas ya hay un rechazo. A veces hay lo mismo cristianismo, hay tanta división entre nosotros mismos y es penoso. Estamos hablando de un doctor de la ley y Jesús es el maestro del doctor de la ley y en poca vista lo sabe. En vez de unirse a Jesús,
En vez de ponerse a la disposición del cielo y decirle al cielo, el Padre, aquí estoy, ¿en qué te puedo recibir? ¿En qué te puedo ayudar? Para ayudar al ministerio de Jesús. No se puso a merced de Dios, ni a merced de Jesús. Y a veces nosotros mismos, los cristianos, nos cuestionamos uno mismo. A veces hablamos con otra persona de otra dominación y empezamos a cuestionarle, a probarle. ¿Quién es usted para probar a nadie? Pruébese usted mismo a ver de qué usted está hecho. Pruebe su carácter, pruebe su lengua, pruebe su mente a ver de qué está hecho. Porque queremos probar a otro. ¿Por qué este doctor de la ley no se probó a sí mismo? ¿Por qué no se estudió a sí mismo? ¿Por qué no se analizó a sí mismo? Es muy lindo probar a otro. Es muy lindo evaluar a otro. Es muy lindo sentarse y coger la libreta y evaluar los defectos del otro. Pero como él era el doctor de la ley que sabía, él no se quiso probarle. Claro, porque si él no acepta que Jesús es lo que es obvio que vea a Jesús inferior, porque Jesús no era un doctor de la ley. ¿En qué escuela estudió Jesús? En base a título, él superaba a Jesús. En base a título. En la mente de él, estoy hablando en la mente de él. Porque si él hubiera reconocido lo que yo reconozco y usted reconoce, no va a probar, va a adorar. Y no escucha para criticar ni juzgar, sino escucha para adorar y glorificar. Pero en la mente de él, él es superior a Jesús. Y como en la mente de él es superior a Jesús, va a probar. Y eso es lo que ocurre mayormente en todo ser humano que quiera, que se siente superior a otro, probar. Claro. ¿Quién le dice, qué abogado le dice al juez, usted está mal? Tiene que ver al juez con respeto y acercársele a él. Levantar la mano y pedir una audiencia hacia él, o el juez le llama a los abogados para resolver la situación que está pasando. Pero un abogado respetuoso del sistema no puede jamás ni nunca faltarle el respeto. Y este doctor de la ley lo que está faltando es respeto a Jesús. Este doctor de la ley está faltando el respeto al Creador. Este doctor de la ley está faltando el respeto a aquel que le dio el conocimiento y la bendición a Abraham. Y el doctor de la ley sabía tanto de Abraham, pero no sabía de aquel que bendecía y dirigía a Abraham. Porque era para que, si tú sabías tanto de Abraham y tanto de Moisés, mira, tú tienes ahí el que le dio la sabiduría, el que protegió a Abraham, que si Abraham luchó en un conflicto bélico y salió vivo, fue gracias a quien, a Dios, gracias a Jesús, ahí está, hónrale a él. Que si Moisés anduvo en el desierto cuando salió de Egipto y llegó a Madián, fue gracias a Dios, gracias a quien, a Dios, a la deidad, ahí tiene a Dios encarnado, dale gracias a él. ¿Por qué darle gracias a Moisés? ¿Por qué darle gracias a Abraham? ¿Por qué darle gracias a Elías? ¿Por qué darle honra en realidad a esos profetas? No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que está mal, pero en realidad él le daba mérito a esos profetas y a esos reyes. Pero tú tienes ahí en presencia tuya, tú tienes aquel que hizo que el rey David fuera el rey David en términos de poder y de autoridad. Ahí tú tienes en realidad el que protegió a José en Egipto. Ahí lo tienes. Ahí tú tienes el que llamó a Ruth. Ahí lo tienes. Ahí tú tienes el creador del mundo, el creador de tu ser. Ahí los tienes. Pero no pudo reconocerle, sino mira cómo dice el texto, y esta parte en realidad es penosa y es triste. Entonces el doctor de la ley se levantó para probarle. No se levantó para adorar, no se levantó para glorificar, sino que se cogió un impulso, una fuerza. Ahora la pregunta que yo me hago, dice se levantó porque estaba sentado, porque si se levantó era porque estaba sentado, y si estaba sentado estaba escuchando. La pregunta que yo me hago, esa fuerza, ¿de dónde la tomó cuando se levantó? ¿Quién lo inspiró a él a levantarse? ¿O fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu del diablo? ¿Quién lo inspiró a levantarse? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. A veces hay cosas, situaciones, iglesia, que creemos que somos impulsados por Dios. Yo siempre he dicho, todas las cosas se analizan. Mi abuela me decía que donde hay peso, no se averigua onza. ¿Vio? Un peso. Y averiguando cuánto pesa. Pero tú tienes un peso, ponlo en la pesa, ponlo en la balanza. ¿Por qué estás preguntando? Eso es de necio. Entonces, donde hay peso, no se averigua onza.
por su fruto lo conoceréis. ¿Pero quién le decía al doctor de la ley que estaba mal? ¿Quién? No, iglesia, nadie. Solamente Dios sabía, Jesús y los ángeles, que estaban mal. Y lo mismo demonio y Satanás sabían que él estaba mal, pero tenían que usarlo. Era su carta de presentación que tenían en el momento para querer difamar a Jesús. Porque si el doctor de la ley que representa a Israel, que sabe, no acepta que Jesús es Dios, entonces ¿qué le dejamos a los demás? ¿A cuántas personas esta persona hizo? ¿Cuántas personas esta persona hizo que en vez de creer en Jesús, dejaran de creer en Jesús? En un montón de personas. Porque cuántas personas no creían en él o confiaban en él porque era el que sabía. Y si el que sabe no reconoce que Jesús es, pues entonces los que no saben, lamentablemente muchos le siguieron a él. Y hoy en día ocurre esto. Mucho cuidado cuando usted se levanta a probar. Y no me estoy refiriendo a internamente, también externamente. Usted no es quien para aprobar a nadie. Si alguien le da a usted la oportunidad de preguntarle por qué usted cree tal cosa, mira, eso soy yo. Yo le digo, ¿usted me lo permite? Si usted me lo permite, pues entramos y yo le explico. Si usted me lo permite. No es que yo voy a entrar, no es que yo voy a empezar a discutir, no es que yo soy mejor que cualquier otro cristiano porque yo creo que el sábado es el día de reposo. Yo no soy mejor que ningún otro cristiano porque reconozco el sábado es el día de reposo. Yo no soy mejor que ningún que otro cristiano porque reconozco que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay ciertos alimentos que no puedo comer. No soy mejor que ellos, que quizá comen cosas que yo no como. Yo no soy mejor que ellos. ¿Quién soy yo para probarle? ¿Quién soy yo para tentarle? Del momento que yo tome esa acción, no me dejo guiar por el Espíritu Santo, me está guiando el espíritu humano, que es en realidad el espíritu de Satanás, que quiere crear un conflicto entre dos personas, entre dos hijos de Dios, y automáticamente yo dejaría de ser hijo de Dios porque me estoy convirtiendo en una persona que quiero probar, me siento superior al otro, me siento mejor que otro porque tengo un conocimiento. Mire, dejémonos de cosas. Este doctor de la ley se creyó más importante que Jesús, superior a Jesús porque tenía un conocimiento que creía que Jesús no tenía. Sin embargo, lo que no sabía, quien dio el conocimiento es Jesús. Wow. Ironía de la vida. Yo he aprendido una cosa, que el que no sabe no tiene el derecho a la palabra hasta que investiga y aprende y calla. No es que después que sabe va a estar por ahí, no. Y calla hasta que Dios te ponga en posición de usted hablar y decir. Mi posición es la siguiente, lo voy a repetir. No es que usted tenga que creer conmigo o compartir mi filosofía. Yo sé de lo que creo, que el que no sabe no se merece la palabra. No puede tomar la palabra hasta que estudia, aprende y calla hasta que Dios lo ponga en la posición de hablar. Pero como él se creía que sabía, el don todo, pero no era don nadie, pues lo sabemos de ellos, pero él no jamás pensó que era don nadie. Y escuchó Jesús hablar dichoso, ¿ves? Dichoso, los profetas. O sea, Jesús diciendo, dichoso a los discípulos, porque ven lo que los profetas desearon ver. Dichoso. Y él que estaba maquinando, ¿y qué estaba haciendo él? ¿Cómo veía a Jesús? Con molestia, con disgusto, pensando esto es un blasfemo. Mira, se cree mejor que Elías. Mira, se cree mejor que el rey David. Mira, se cree mejor que Abraham. Se cree. ¿Y usted cree que una persona así le va a dar mérito a Jesús con esa mentalidad y esa forma de ser? Jamás ni nunca. Otra pregunta que quiero hacerme entonces. Esa mente y ese carácter, cuando leía la palabra de Dios, era transformado a la imagen de Jesús, transformado a la imagen del Espíritu Santo, transformado a la imagen del Padre.
hubiera transformado a la misma imagen del diablo. Y usaba la palabra, porque el doctor lee la ley. Imagínense que yo sea un doctor en bicicleta y no se da el pedal a una bicicleta. ¿Qué de toda bicicleta voy a hacer? Es un disparate. Imagínense yo, un doctor en patines, montando patines, un doctorado en patines yo, y no sé montar patines. ¿Qué disparate? ¿Qué doctor voy a hacer? Un novato, un aprendiz. Imagínense yo un doctor en conocer lo que tiene que ver de mangú. Yo un doctorado en mangú. Yo sé, ahí me gana a mí. Y no sé ni pelar un plátano. Oiga, me van a votar, porque es que me van a votar. Un doctorado en biología. Y no sé diferenciar en los tipos de sangre. Eso es un disparate. Dios mío, yo me río. No, yo soy el mejor del mundo, el mejor pelotero del mundo. Yo soy mejor que todos los que están en Grande Liga. Y cuando cojo el bate cruzado. No, disparate. Esta persona que se creyó el más que sabía de bicicleta, no sabía nada. Este que se creyó el más que sabía de patines, no sabía nada. Este que se creyó que sabía más de la materia X, era el que menos sabía. El que menos sabía lo que estaban allí, este doctor de la ley. Un necio, un ridículo. Querer aprobar ante la multitud, se levantó y tomó la palabra. Mire, si usted lee el texto con mucho cuidado, él no le dice a Jesús, él no levantó la mano, él se levantó él. Él tomó la materia de la posición, puso su pie sobre los pies, puso su pie sobre la materia que Dios creó, este freco, charlatán y sinvergüenza. No puedo decir menos cosas de ahí. A una persona que le quiera faltar el respeto al creador de la materia, porque él estaba encima de la materia que Dios creó, y se quiere levantar por encima de la materia de que él hizo la materia, falta de respeto, sin vergüenza. El mismo diablo, el mismo Satanás. Y se levanta. Mira, no levantó la mano, no dijo, maestro, ¿puedo hablar? ¿Me permite hablar? Tengo una pregunta. No hizo eso. ¿Qué estudiante se levantaba para cuestionar al maestro? Imagínese usted 20 años atrás, 20 años atrás, eso más reciente, 80 años atrás, que un estudiante se levantara a cuestionar al maestro. Mírenme, óigame. En el tiempo mío, yo recuerdo que el profesor Máximo nos arrodillaba y nos daba con las reglas. En el tiempo mío, eso fue ahorita. Y yo a levantar a cuestionar al maestro, pues una botada que me daban de esa escuela, que jamás ni nunca iba a encontrar mi nombre por ahí. Bueno, falta de respeto. Y estamos hablando de este más años atrás que yo, porque esto ocurrió, mi tatarabuelo había nacido cuando esto ocurrió. Eso es sinvergüenza, quedado por el mismo diablo. Nada me dice a mí que esto tiene que tener el diablo metido. Él no pensó ni falta de respeto a Jesús, se levanta. Entonces se levanta para probar. ¿A quién? A Jesús. Wow. Si tengo que avanzar, me gustaría seguir analizando esto. Es una joya, es una bendición, el versículo 25, esto es un manantial y seguimos y no terminamos de aquí, de esto. Porque aquí vemos a un hombre usado por Satanás queriendo tentar a Jesús. Porque que Satanás sabía que no iba, pero si Satanás mismo, mire, Satanás mismo, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al monte y Satanás lo tentó, Satanás no pudo vencerle, no pudo hacer que Jesús cayera. Este es sataniquito, porque si vamos a comparar a Satanás con este hombre, es obvio que es inferior a Satanás. Es obvio que tenemos menos fuerza que Satanás y menos fuerza de convencimiento que Satanás. Eso ustedes ya lo tenemos que saber. Si Satanás no pudo probarlo y Jesús no cayó, ¿tú te crees que este hijo de Satanás va a tener la fuerza para tentar a Jesús? Porque si este doctor de la ley hubiera tentado a Jesús, hubiera ganado a Jesús en la prueba, entonces este doctor de la ley iba a ser superior a Satanás. Entonces iba a haber dos Satanás. Eso nunca en la vida. Imagínense usted con dos Satanás. ¿Quién aguanta esto? Es una loquera. Este jamás le iba a ganar este caso a Jesús. Jamás podía probar a Jesús. Por eso le digo ridículo. Se para y pone sus pies encima de la materia. De la materia de él, porque eso es lo que él era, polvo. Es polvo. Déjame yo seguir, que esto está demasiado. Sigue diciendo el texto bíblico. Yo vi que son las 8:31.
Nos quedamos en el versículo 25. Versículo 25. Versículo 25. Maestro. La palabra maestro no es que reconoce que Jesús es su maestro. Pues no dice mi maestro. Maestro. Tú enseñas, eres maestro de alguien. Sí, porque el que enseña algo es maestro de aquel que le enseña. Eso es lo que él está diciendo aquí. Maestro. Tú enseñas, tú eres maestro. Pues tú le enseñas a Pedro, a esos pecadores. Tú le enseñas a esa gente. No, en pocas palabras, ¿a quién enseñaba a él? Él era maestro de él. Él enseñaba maestro de maestro. En pocas palabras. Es como que, vamos, no voy a nombrar ninguna universidad, ¿verdad? Pero no es lo mismo un maestro de una universidad. No puedo mencionar ninguna universidad, pero no voy a mencionar ninguna universidad porque no quiero faltar el respeto a ninguna universidad. Pero no es lo mismo ser el maestro de Harvard que ser el maestro de una universidad muy por debajo de Harvard. No es lo mismo. Yo soy maestro de la universidad. ¿De qué universidad? De Harvard. Todo el mundo hace, yo soy de clase en la universidad. ¿En qué universidad? En tal universidad. Todo el mundo hace así. Pero hasta yo puedo dar clase ahí. Yo tengo un doctorado de tal universidad que es superior a esa. Estoy dando un hipotético, yo no tengo ningún doctorado. Estoy hablando de lo que en realidad puede llegar a la mente de una persona. Entonces, lo que él está haciendo aquí es esto. Porque si se levanta a probar, no es que él reconoce que Jesús es superior a él. Porque si él reconoce que Jesús es maestro y es superior a él, no lo va a probar porque ningún estudiante va a probar a su maestro. Es una ridiculez, eso no pasa. Así que cuando él va a probar a Jesús, le llama maestro, es que en su mente y en su corazón reconoce que Jesús es inferior a él. Es obvio que va a tener el diablo y obvio que se va a probar. Así que nos quedamos ahí. No, después del próximo lunes, que no sé si lo llegue el lunes, porque partiré de vacaciones, quedamos en la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí nos quedamos. Así que vamos a orar, vamos a dar por concluir hoy y mi deseo es que usted jamás ni nunca trate de tentar a nadie. Usted no quiere para tentar a nadie. Mi abuela me enseñó que de cualquier yagua puede salir tremendo alacrán. Sea humilde y respetuoso. Sea. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Usted está hecho de una materia que le pertenece a Dios. Repete eso y honre eso y alabe al Señor. Y hoy en día nosotros no le vemos a Jesús, pero sabemos que cuando Él venga le veremos. Que sus ojos puedan ver a Dios, que sus ojos puedan ver al Espíritu Santo, que sus ojos puedan ver a Jesús, que sus ojos puedan ver a Jesús y honrarle y glorificarle. Es mi deseo, hoy, mañana y siempre. Y es el deseo de Dios, que usted pueda llegar a la presencia suya, a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y amor. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, gracias por tu palabra. Qué bello, Señor, del versículo 25. Cuántas cosas podemos aprender, cuántas cosas hay ahí, qué enseñanza más grande, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a nunca sentirnos superior a nadie ni mejor que nadie. Porque no hay una materia mejor que otra. Y en pocas palabras, eso es lo que somos, seres humanos, que somos una materia. Si tenemos vida, gracias a ti, tenemos esperanza, gracias a ti. Y si tenemos a Jesús y otra persona también tiene a Jesús, pues no somos superior a esa persona porque somos iguales, tenemos la misma sangre de Jesús. Tenemos la gracia de tu Hijo, Padre. Padre, tenemos el amor de tu Hijo y tenemos el perdón de tu Hijo. Nosotros y otras personas que también lo tienen. Así que no somos superior ni mejor que nadie. Por favor, Señor, bendícenos y dirígenos y ayúdanos a entender que para poder ver tu rostro tenemos que humillarnos constantemente y reconocer que hay muchos cristianos que no profesan nuestra misma doctrina y verán tu rostro. Nosotros simplemente no queremos ser creyentes, queremos ser cristianos para ver tu rostro. Por favor, bendice a cada alma que nos está escuchando, Señor. Ayúdalo, cuídalo y protégele. Tú conoces su situación y su condición, sé con ellos, Señor. En general, Señor, bendice a todos los miembros de la Iglesia Adventista de Caparra, Rosewood y Fersigles, a cada miembro que forman parte del distrito. Mi deseo como pastor que tú lo bendiga a cada uno de ellos personalmente. Señor, gracias, porque reconocemos que la honra y la gloria es para ti. Ayúdanos a aprender esta historia y no ser jamás
como este doctor de la ley. Nunca, Señor. No queremos ser eso. Queremos ser discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén, pastora.